Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaré sobre la tragedia griega, una de las manifestaciones artísticas y expresiones literarias más importantes de todos los tiempos. Entonces, para iniciar, es importante tener en cuenta que se originó como género literario pues, en Grecia, por eso es llamada también tragedia ateniense, en algún momento del siglo VI antes de Cristo, es decir, no se tiene una fecha precisa, sino simplemente esta tentativa de que ocurrió durante el siglo VI antes de Cristo. Su origen, específicamente, digamos que en términos de escritura, vienen de la poesía épica, digamos que puede ser específica con Homero, eh, y los ciclos épicos, y además con la lírica coral, ¿sí? Específicamente con el ditirambo, que es una manera de expresión que ocurrió desde la lírica ateniense. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos y vamos a profundizar uno de ellos, de esos dos aspectos. Entonces, ¿cuál vamos a profundizar? El de su influencia en cuanto a los temas, en cuanto a la valoración de los héroes, a la construcción temática, al elemento más literario, más histórico, ficcional de estas tragedias. Entonces, digamos que lo normal era que el contenido de estas tragedias se basara en las historias tradicionales. Aquí juega un papel importante la oralidad, que es el mismo papel que juega la oralidad con la construcción de las obras homéricas, de los dos poemas épicos de Homero. Entonces, bueno, para muchos expertos, sin duda, Homero, con sus manera de construir personajes, con su manera de relacionar a los mortales con las divinidades, de representar las batallas, de hacer alusión a elementos del pasado, pues fue una inspiración para la tragedia. Pero tengamos en cuenta dos elementos, no solamente Homero fue una influencia trascendental para la construcción y el desarrollo de las tragedias. Entonces, también digamos que debemos hablar de los ciclos épicos. Entonces, en primer lugar, como ya les dije, sí, Homero fue importante, y fue importante porque recuerden que después de que se logró consolidar un poco esta idea de lo homérico, de la Ilíada y la Odisea, pues en Grecia cada 4 años se realizaba un certamen en el cual los rapsodas recitaban a Homero. Sí, entonces aquí vemos que Homero permaneció, sus obras permanecieron en el imaginario colectivo de la sociedad griega. Tanto así que muchos de estos poemas eran un elemento central en la educación tradicional. Es decir, en las escuelas griegas de ese momento, en las escuelas helénicas, los estudiantes debían aprender de memoria, por ejemplo, fragmentos, versos de alguna de los dos poemas épicos. Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta son los ciclos épicos. En muchos casos se dice que realmente son los que más han motivado o motivaron la consolidación y la construcción de las tragedias griegas. Recuerden que digamos que estos ciclos épicos eran o fueron poemas que se conservaron. No solamente estamos hablando de la Ilíada o la Odisea, sino otros tipos de poemas que surgieron años, siglos antes del siglo VI, en el cual pues se dio la tragedia griega. Entonces hablamos de ciclos como el tebano, por ejemplo, que tienen que ver con fragmentos de la Edipodia, la Tebaida y los epígonos. Y hablamos de otro ciclo que fue el troyano, ¿sí? Que tiene que ver con obras como en donde digamos que generalmente se construían tres obras, ¿sí? O tres elementos, tres obras literarias que hablaran sobre un mismo tema. Entonces también en el ciclo troyano están los ciprias,
la de Etiopía, la pequeña Ilíada, el saco de Troya, Nostoy, que son elementos, como les digo, que en general son triadas, es decir, de cada uno de estos nombres se construían tres obras o hacían alusión a tres momentos en los cuales se hablaba de estos personajes o de estos lugares. Entonces, estos ciclos épicos, tanto el ciclo tebano como el ciclo troyano, fueron fundamentales, fueron de gran inspiración para los trágicos griegos, es decir, no solamente la Ilíada o la Odisea. Entonces, tenemos que tener en cuenta, aquí al hablar de tragedia griega, hablamos de una tradición literaria, generalmente venida desde la oralidad, que influyó positivamente en la construcción de la tragedia griega. Entonces, en general, digamos que la tragedia tiene un origen religioso, tiene que ver bastante con los ritos, tiene que ver con esas representaciones clásicas que se daban en Atenas, en las cuales se le rendía culto específicamente al dios Dioniso, ¿sí? Por eso hablamos de festividades, que en general la tragedia griega surge de las festividades que ya vamos a ver más adelante. La representación misma estaba intercalada en un conjunto eminentemente religioso e iba acompañada de procesiones y sacrificios. Entonces, este culto a Dionisio era todo un culto como se representa en la actualidad con otras figuras religiosas. Hay procesiones, sacrificios, eventos que tienen que ver con la consolidación, la resguardación, la protección de las divinidades, ¿sí? Y había un coro, ¿sí?, que de alguna manera, digamos, tenía un lirismo, pero específicamente religioso, es decir, en estas procesiones iba un grupo de personas que cantaban y alababan al dios Dionisio, ¿sí? Podemos hablarlo de manera muy similar a lo que sucede cuando hay procesiones de tema religioso en la actualidad. Sin embargo, hay una característica que es muy particular y es que estos miembros de estos coros, ¿sí?, llevaban máscaras, ¿sí?, también representaban en muchos casos esas máscaras a esas divinidades, a esas personalidades del mundo mitológico griego, ¿sí? Entonces, aquí entramos a hablar del coro. ¿Por qué es importante hablar del coro? Porque el coro tiene un lugar primordial en la tragedia. Una de las grandes diferencias del coro, por ejemplo, con las obras homéricas, con la Ilíada o la Odisea, es que el coro, en esta representación teatral que es la tragedia griega, tiene un lugar primordial y es de alguna manera la representación del pueblo. ¿Sí? El coro asume un lugar, o asume mejor, el lugar del pueblo, el lugar del vulgo, de aquellos que de alguna u otra manera tienen o no tienen voz. ¿Sí? Entonces, puesto que la tragedia nació ya sea del ditirambo mismo, ya por imitación de los procedimientos del ditirambo, esta dualidad no tiene nada de sorprendente. Es decir, no sorprende que traída de la lírica, traído de la lírica, el ditirambo fuera utilizado como manera de construcción de las tragedias por estos trágicos atenienses. ¿Por qué? Porque en general el ditirambo tenía una construcción que permitía fácilmente el diálogo. ¿El diálogo en qué? Entre el personaje y el coro como representación social, como representación de una comunidad. Recordemos que en la lírica griega el ditirambo fue utilizado, por ejemplo, por Safo para de alguna manera, por medio de la poesía, por medio de elementos muy poéticos, conversar, por ejemplo, con las divinidades. ¿Sí? Entonces, recuerden que muchos de los poemas Safo, o este sujeto poético que podemos llamar Safo, conversa con sus divinidades, con las divinidades que ella cree y que le favorecen en este caso, en el caso de Safo, sus relaciones amorosas, sus relaciones eróticas, su enaltecimiento de lo corpóreo, etc. Entonces, el coro, por el lugar que ocupaba, permanecía de algún modo independiente de la acción que se desarrollaba. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Que el coro no era partícipe, o sea, era partícipe de la tragedia, de la representación teatral, pero como era la voz del pueblo, no era parte directamente de los actores. El coro era un conjunto de actores
que siempre trataban de alentar, aconsejar, demostrar que se estaban equivocando, amenazar incluso a los actores. ¿Sí? Eran actores, pero que asumían un rol no de representación, sino solamente de voz. Es decir, el coro no actuaba en el sentido de representar a un personaje, a un hecho, sino específicamente era una voz que aconsejaba, alentaba, amenazaba incluso a los actores, ¿sí? A los que representaban acciones de la vida cotidiana o dependiendo de lo que estuvieran representando en esa tragedia. Podía suceder que un jefe del coro, el llamado corifeo, mantuviera con un personaje un diálogo hablado, del mismo modo que un actor podía protagonizar más inusualmente un monólogo. Pero el coro en su conjunto solo se expresaba cantando o como mínimo salmodiando. Además, recordemos que el coro también podría bailar, danzar, dependiendo de lo que se estuviera hablando, dialogando con los personajes. ¿Sí? Entonces la función del coro es primordial en la tragedia griega. Los versos y el canto. Los versos que se recitaban empleaban siempre un elevado registro lingüístico, evitaban por completo el lenguaje vulgar y restringían los coloquialismos al máximo. A la vez adoptaban términos de la poesía antigua que no se empleaban en la expresión oral ordinaria. Entonces, aclaremos algo, si bien el coro de alguna manera era la vox populi, era una voz populi de un elevado registro lingüístico. ¿Sí? Sus construcciones orales, sus construcciones lingüísticas utilizaban un lenguaje adecuado, un lenguaje elevado, es decir, no utilizaba palabras del común y corriente, sino palabras y reflexiones en muchos casos filosóficas, humanas, trascendentales, con un lenguaje elevado. El canto, digamos, el canto de estos coros en general tenían dos funciones, pues distanciar ligeramente al que lo entonaba de la acción inmediata para llevarlo a un plano reflexivo. Es decir, como vimos en la anterior diapositiva, el coro lo que hacía era que por un momento el actor o el personaje se distanciara de lo que estaba ocurriéndole o estaba ocurriendo y reflexionara sobre lo que estaba sintiendo, viviendo, padeciendo, sufriendo en ese momento. ¿Sí? Por eso su segunda función es expresar las emociones. Entonces, ¿qué emociones? Las emociones que estaba sintiendo el pueblo al observar lo que estaba ocurriéndole a los actores. ¿Sí? Entonces, el coro, por ejemplo, cuando Edipo se equivoca, el coro comúnmente, o el coro en esta obra llamada Edipo Rey, asume una posición reflexiva, crítica, frente a lo que está realizando Edipo Rey. ¿Sí? Está de acuerdo o no con el actor, lo critica, lo lleva a una reflexión profunda de sus propios actos. Entonces, tanto los actores como el coro, aclaremos, todos son hombres, es decir, todos los actores en estas épocas, en la época del siglo VI, antes de Cristo, todos los actores son hombres. Entonces, si había mujeres, por ejemplo, si alguien representaba a Antígona, si alguien representaba a Electra, era un hombre vestido de mujer. ¿Sí? Generalmente las mujeres eran representadas por aquellos hombres jóvenes que tenían una voz no tan masculina. ¿Sí? Bueno, entonces usaban vestuarios complejos y máscaras que les cubrían toda la cabeza. El músico que tocaba el aulos, que era pues un instrumento, no llevaba máscara y no se consideraba parte de la acción dramática. ¿Sí? Entonces los músicos no eran actores, sino simplemente eran un acompañamiento de las obras teatrales, digamos que para darle más fuerza narrativa a las acciones que se estaban llevando a cabo. En las imágenes que les muestro, por eso estos personajes, estos actores llevan máscara para que sea mucho más evidente lo que sucedía en la antigua Grecia con relación a las representaciones teatrales. ¿Listo? En el segundo video vamos a seguir hablando de los dioses y otros elementos importantes de la tragedia griega.